generalidad completa. Y lo que vamos a hacer, a pintar una mini bomba aquí. Ya sabemos cómo funciona. La pintamos así con su depósito. Y ya sabemos qué está pasando internamente. Y después pintamos una U aquí, que es un caliper. Otra U aquí, que es otro caliper. Otra aquí, que es otro caliper. Y otro aquí, que es otro caliper. ¿Ok? Fíjense qué pasa. Si nosotros tenemos esto pensando, vamos a pensar o entendemos pues que estas son las ruedas delanteras y estas son las traseras. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Siempre la rueda delantera. A mí me interesa tener más capacidad de frenado. Más sin embargo, lo que vamos a hacer es que lo manejamos con hidráulica. O sea, aquí ponemos un diámetro de pistón más grande que el que ponemos aquí atrás. Eso me va a dar mayor capacidad de frenado en las ruedas delanteras que en las ruedas traseras. Entonces aquí ponemos un pistón más grande, o sea, de mayor diámetro me refiero. Significa que este se va a mover poquito, pero con mucha presión. Entonces ahora, ¿cómo conectamos? Nosotros teníamos una línea que salía de aquí, ¿verdad? Y habíamos hablado de que esa línea, ¡pum!, llega por ejemplo aquí. Y bingo, ¿qué hacemos? Conectamos una aquí y la otra al otro lado. Mientras que la otra, y la voy a pintar ahora de otro color, sacamos una línea aquí, vamos a uno y al otro lado. ¿Qué está pasando o qué logro yo con esto? Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo más o menos el 60% del frenado en las ruedas delanteras. Significa que cada rueda delantera tiene una capacidad de frenado de cerca de un 30%. Básicamente por disposición del vehículo. Cuando el vehículo frena tiende a clavarse en las ruedas delanteras. Ahora les pinto una gráfica qué es lo que está pasando. Y en las ruedas traseras tengo cerca de un 40%. Significa que cada rueda trasera tiene una capacidad de frenado de un 20%. No es porque yo quiera, sino que simplemente si yo le meto más capacidad de frenado a la rueda trasera, entro empatinado. Entonces eso no me interesa. Siempre la rueda delantera tiene más capacidad de fijarse al pavimento, básicamente por la dinámica del momento de la frenada. El vehículo tiende a inclinarse sobre las ruedas delanteras. Lo que yo hago es, o lo que hacemos los fabricantes, mejor dicho, conectamos en cruz. ¿Qué pasa si alguna tubería de esta se rompe? Vamos a suponer que esta se rompe. Yo todavía sigo teniendo un 30% y un 20% me suma una capacidad de frenado del 50%. Con un lado o con un cilindro de la bomba. Con el otro cilindro de la bomba yo estoy fugando, aquí se me está fugando el líquido. Significa que esa presión que había ya no hay presión. Yo voy a tener entonces un pedal esponjoso, un pedal largo. Si tengo pedal largo es un síntoma de que algo está pasando con mi sistema de freno. Si esto está bien y no hay fuga, el pedal debe estar relativamente corto o de la forma habitual como siempre lo manejamos. Ahora, si se rompe la otra tubería, igual, supongamos que se rompe esta ahora, igual el sistema de freno está haciendo en cruz. Yo tengo un 30 y tengo un 20, tengo un 50% todavía de la capacidad de frenado. Entonces, tenemos que tener esto claro, tenemos que tener esto en cuenta. Esto está con su líquido de freno, todas estas tuberías tienen que estar con su líquido de freno. No sé si recuerdan que aquí pintamos, cuando pintamos el caliper, pintamos un purgador. Se me olvidó comentarles para qué sirve. Nosotros los mecánicos, este purgador casi siempre está en la parte superior del caliper y lo que hace es que se abre para dejar salir un poco de líquido y garantizar de que en este punto no hay aire. Si en ese punto no hay aire, entonces sabemos que todo el sistema está lleno de líquido de freno, que es lo que realmente queremos. ¿Ok? Vamos a verlo entonces un poquito los componentes en el carro y después vamos regresamos quizás con el dato. Aquí tenemos la bomba de freno, ¿ok? La bomba de freno viene siendo esta parte que está aquí. Ayuda cuando yo piso el freno allá adentro del carro, pues vamos en contra de todo el pistón que está aquí adentro y los pistones generan ahora presión por estas líneas que salen aquí. ¿Ok? Que también ya las vimos en la gráfica. Estas líneas van una rueda delantera, rueda trasera y la otra una rueda trasera y una rueda delantera. Exactamente igual, cruzadas como lo hablamos. Este es el depósito donde evidentemente se pone el líquido de freno. Aquí es donde nosotros vamos a completar el líquido de freno
y hay un nivel máximo, si no sé si lo tengan, notan aquí, un nivel máximo y un nivel mínimo. Evidentemente el nivel máximo y el nivel mínimo siempre tiene que estar el líquido dentro de ese rango. Cuando los frenos se van gastando, esto también puede ser una especie de síntoma. O sea, si yo veo que el líquido de freno está llegando a nivel mínimo, significa que ya mis pastillas o mis bandas de freno se han ido desgastando y han necesitado más recorrido en el pistón. Por lo tanto, ha consumido un poquito más de líquido de freno. Así que estén atentos. Cuando su líquido de freno esté llegando a mínimo, quizá ya necesitamos una reparación de frenos o un cambio de pastillas de freno. Bueno, aquí hemos sacado los tornillos que montan el caliper a la base de la rueda, básicamente para mostrar cómo funciona, ¿no? Esto iría de esta manera. Se tiene dos pastillas, lo que llamamos nosotros pastillas, una de cada lado, que son los que hacen la mordaza sobre el disco, ¿no? En el momento que nosotros pisamos el freno, ella tiene aquí un pistón. Este pistón se va a desplazar hacia esta dirección y va a comprimir las dos pastillas contra el disco de freno, ¿okay? O sea, básicamente lo que tenemos es un sándwich de disco de freno. Se monta de esta manera, montamos primero la interna, ¿okay? Después esta en este caso se monta aquí porque tiene una guía. Entonces después ya montamos el componente completo, ¿no? Entonces bueno, es básicamente así, funciona muy sencillo. Este pistón aprieta esta pastilla que comprime el disco, y al comprimir el disco estoy convirtiendo ese movimiento de la rueda en calor. Por eso el disco también tiene ventilación en la parte interna. A más ventilado esté el disco, mejor. Los sistemas de freno más eficientes, evidentemente, en los vehículos son los sistemas de disco. Hay varios sistemas. Hay otro sistema que llamamos de tambor. Pero el de tambor casi siempre se usa en las ruedas traseras, que es donde necesito menos capacidad de frenar. Entonces, bueno, cortamos aquí. Como ven, a estas pastillas les hace falta un reemplazo relativamente rápido. Podemos seguirla usando, pero ya va a llegar aquí un testigo. Ya tienen... En el caso de este vehículo tiene un cable, y él internamente lo que hace es, cuando llega a ese punto, abre la conexión del cable y se abre el circuito. Al abrir el circuito sale una luz en el tablero diciendo: tienes un problema de freno, acuda al dealer. Acuda al dealer, que si usted ya vio este video, a lo mejor lo hace usted mismo. Entonces bueno, esto va colocado de esta manera, y después lleva este par de tornillos que va aquí en la parte trasera y que ya colocan el caliper en su posición. Importante, cuando nosotros saquemos el caliper, nunca pisar el pedal de freno, porque eso va a hacer que este cilindro se salga más de lo debido, incluso hasta puede salirse de la posición. Si se sale de la posición, ya tenemos un verdadero problema después para volverlo a llevar a la posición. Es una cosa que entra muy ajustada. Aquí adentro también está, como yo les digo, un sello, y esto que viene aquí es una goma que no es más que una polvera. Es importante que esta goma esté en buena forma. Si no está en buena forma, deja entrarle sucio adentro y puede hacer que este cilindro que está aquí no retorne con facilidad, por lo que tenemos entonces como consecuencia más gasto de las pastillas de freno. El dato. Ok, ahora el dato con ustedes, el dato. Aquí les muestro básicamente una botellita de líquido de freno, ¿verdad? En este caso es DOT3, DOT4. Ustedes se preguntarán qué es DOT3, DOT4. DOT es básicamente el estándar americano que clasifica los líquidos, en este caso el líquido de freno. Un líquido de freno DOT3, DOT4, ustedes pueden leerlo aquí en las especificaciones, tiene un punto mínimo de ebullición de 155 grados centígrados. A nosotros nos interesa de que este líquido sea capaz de soportar altas temperaturas. ¿Por qué? Bueno, porque habíamos hablado que en el disco de freno, ¿verdad? Tenemos un caliper que está apretando las pastillas y generando mucho calor. Significa que este señor se va a calentar. Inicialmente en la industria, en vez de usar líquido de freno, usábamos aceite, porque este era un sistema de fluido, un sistema hidráulico. Entonces, si era un sistema hidráulico, pues empezamos a usar agua, no sirvió porque se calentaba y hervía y generaba burbujas y óxido. Después añadimos aceite y tuvimos buena presión, pero lo que pasaba es que si el aceite se salía por aquí
y entonces caía en la parte donde nos interesa tener mucho roce, ya eliminábamos el roce, significa que tampoco servía. Era un líquido que entonces no era conveniente. Entonces inventamos lo que nosotros llamamos el líquido de freno. El líquido de freno tiene las cualidades de un aceite, tiene las cualidades de un refrigerante, y además si caen las pastillas de freno porque tiene alguna fuga alguno de los sellos, pues no los va a dañar y voy a seguir teniendo mi capacidad de frenado, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo tengo aquí un poquito de refrigerante, que era aquel que es color azul, ¿ok? Y lo que quiero es que se den cuenta qué pasa cuando lo mezclo con un poco de agua. Si yo le echo refrigerante, yo le echo el agua refrigerante, pues básicamente lo que pasa es que el agua se mezcla perfectamente bien, ¿verdad? ¿A que sí? Si yo ahora agarro líquido de freno, fíjense que es de un color amarillento, y le echo agua también, fíjense ahora lo que pasa. Se pone de color blancuzco, pero lamentablemente, digo lamentablemente porque no es conveniente, también se mezcla, ¿ok? Y el agua, en el caso de los frenos, es uno de los peores enemigos. ¿Por qué es uno de los peores enemigos? Y esta es parte importante del dato del día de hoy. Porque el agua, si nosotros la ponemos dentro del sistema de freno, va a hacer que esto pierda su capacidad antitemperatura. Si pierde su capacidad antitemperatura, genera ebullición, hierve literalmente y genera burbujas dentro del sistema de freno. Significa que este señor que está aquí, que además nosotros lo llamamos hidroscópico porque tiene la capacidad de mezclarse muy bien con el agua, debe ser reemplazado cada cierto tiempo, ¿no? El fabricante les dirá cuánto es el tiempo específico, también de repente depende del maltrato del vehículo. Si yo tengo un vehículo que es un vehículo rústico y estoy metiéndome en agua con mucha frecuencia, pues es bueno que se cambie. Básicamente él es hidroscópico, lo que no nos interesa es que vaya captando agua. En el momento que va captando agua, yo voy teniendo frenos más esponjosos porque va captando aire, va haciendo burbujas de aire y va evidentemente perdiendo la capacidad de frenado. Significa que si yo freno muy frecuentemente y genero calor, pues voy a sentir que el freno se pone más esponjoso con mucha más velocidad, porque pierden el punto de ebullición que habíamos hablado aquí de 155 grados centígrados. Ahora se va a aproximar a los 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua. Entonces el dato del día de hoy es que este líquido debe ser cambiado periódicamente. Vean en su manual básicamente para saber cada cuánto tiempo. El líquido también se va manchando de color amarillento como está ahora mismo. Se va poniendo un poco más ámbar, más oscuro, producto del desgaste de los sellos, del desgaste de las partes de freno, las partes que se van moviendo en él, y va perdiendo también cualidades por eso. Si yo estoy en el medio de la selva y necesito sí o sí salir de ahí y no tengo líquido de freno, ¿qué hago? Usen refrigerante. Ahora, este es un dato extremo. No se use en vía normal. Significa yo estoy en el medio de la gran sabana y me quedé sin frenos y está fugando el líquido de freno y necesito frenar sí o sí, usen refrigerante. El peor de los efectos será que cuando lleguemos a ciudad voy a tener que cambiarlo por líquido de freno y hacer un mantenimiento completo del sistema. Entonces el dato del día de hoy: cambio de líquido porque se mezcla mucho con el agua. En un caso tal, usen refrigerante. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. Más adelante entraremos un poco más, tenemos que ir aprendiendo poco a poco, no podemos aprender todo a la vez. Así que más adelante aprenderemos un poco más de lo que el sistema de ABS y cómo funcionan las generalidades de todo este sistema. Porque ya viene un poco más del sistema eléctrico, tenemos que aprender un poco más del sistema eléctrico. Entonces, poco a poco, vamos con una segunda etapa, seguramente en un segundo video de frenos con ABS incluido y sistemas eléctricos de controlador de velocidad, control de tracción, etcétera, etcétera. Espérenlo. Ahí nos vemos.